Bien, nuevamente agradecemos a los amigos platenses esta invitación tan cordial y pedimos a Nuestra Señora que nos ilumine en estos momentos. María se sapiencia ora pro nobis. Y ya entramos en tema. La literatura y los novísimos, o los novísimos en la literatura. Yo primero quisiera hacer una pequeñísima reflexión sobre a qué podemos llamar literatura o obra con valor literario. Y es muy simple. Los teóricos han enredado esto hasta el infinito, pero nosotros sabemos que es muy simple. Y es cuando el contenido y la expresión son absolutamente una misma cosa. El contenido calza, está derramado en una expresión que lo prácticamente hace presente. Por eso se puede citar, por ejemplo, un buen texto. Entonces, ¿cuándo se puede decir que algo tiene rigor, rango literario, valor literario? Pues simplemente cuando hay belleza. El contenido se manifiesta y coincide, digamos así, coincide con su expresión. Y esto se da en todos los géneros. Si nosotros incluso nos pusiéramos a reflexionar sobre un texto absolutamente austero, como la Suma Teológica de Santo Tomás, en latín, insistamos, ¿no? El texto latino de la Suma Teológica tiene una belleza propia y austera. ¿Y por qué tiene belleza? Porque ¿qué es la belleza? La belleza es el esplendor de la verdad, splendor veritatis. Maritain decía, es el esplendor de todos los trascendentales reunidos. La patencia, hace patente algo, ¿no? Que va de adentro hacia afuera. No es como poner un muñequito en una torta, sino es la verdad que esplendece, que se muestra. De modo que es muy amplio el abanico y no hay fronteras claras. ¿Cuándo un texto logra valor literario? Aunque no sea necesariamente ficción ni poesía. Y bueno, ¿cuándo tiene esa calidad? En el tema de los novísimos, para poner ya algo que tenga que ver, podríamos hacer mención a dos textos muy interesantes. Uno es homilético, los cuatro sermones sobre el anticristo de Newman. Son homilías. Y tienen un valor literario sin duda. O si nos ponemos a leer un libro de corte más filosófico como el fin del tiempo o El fin de los tiempos de Piper. Una buena pluma siempre logra ese efecto, diríamos, literario. ¿Y qué es el efecto literario? El efecto literario es que la palabra no solo denota, sino que connota, vale decir, desencadena una serie de ecos, asociaciones, alusiones, más bien oblicuas, más bien lejanas, y cuando son lejanas suelen ser más eficaces, perdón, así como en la física la aplicación de la fuerza a la palanca es más fuerte cuanto está más alejada de su punto de apoyo. Acá pasó lo mismo, no sé si se entiende. Son alusiones, resonancias, ecos que el texto poético, literario o ensayístico o académico, bien escrito, bien logrado, tiene. Entonces nosotros vamos a tratar de movernos en ese ámbito. Y desde ya que el tema de los novísimos de algún modo lo tocamos en
en la primera de los ciclos, que fue sobre el paraíso. Así que vamos a tratar de no repetirnos, pero vamos a tener otra mirada. Nosotros podemos hacer un gran recorrido por textos así. En aquella ocasión hacíamos referencia a los signos que preceden antes del juicio de Gonzalo de Berceo, para poner un punto de partida del siglo XIII, digamos así. Gonzalo de Berceo tiene un texto sobre los signos del juicio, pero no es el único lugar en el que toca este tema. Berceo es un poeta fundamentalmente mariano, digamos así, muchas de sus obras. Tiene unas secuencias muy lindas que se llaman Loores de Nuestra Señora. Loores de Nuestra Señora. Y allí introduce el tema del final. Del final, como solemos ver en el siglo XIII, sobre todo, que sigue más bien el esquema del credo: de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. O sea, lo que pasa antes, el anticristo, la apostasía, etcétera, etcétera, arrancamos ahí. Et iterum venturus est cum gloria iudicare, eso es lo importante, vivos et mortos, cuius regni non edit finis. Bien, entonces acá, sobre el final de los Loores de Nuestra Señora, acompañando a la Virgen, Berceo le está hablando a ella, está elogiando, alabanzas, y hay un relato. Él viene siguiendo la vida de Cristo, la pasión, etcétera, hasta que llega a la segunda venida y al juicio final. Vamos a leer pocas estrofas nomás, recordando que es una estrofa aparentemente muy sencilla, son 4 versos, monorrimos de 14 sílabas, y acá se trata de dejarse amacar por el ritmo de este alejandrino. Y una cierta ingenuidad nos parece por momentos, ¿no? Pero no da puntada sin hilo Berceo nunca, ¿no? Así comienza este momento del juicio. Allí vernemos todos en cumplida edad, allí verná tu fillo, tu hijo, le está hablando a ella, con la su majestad, allí verná la cruz en la humanidad, allí partirá siempre mentira de verdad, la separación. Todos buenos y malos allí serán llegados, los buenos de los malos bien serán apartados. Los cueres de cada uno, los cueres son los corazones, ¿no? Los cueres de cada uno serán manifestados. Justos y pecadores serán envergonzados. Mostrarnos a Don Cristo, el Señor, mostrarnos a Don Cristo todas las suferidas, las cuales por nos hubo en la cruz recibidas, todas las negligencias y serán faceridas, serán las elemosinas de los buenos gradidas, las negligencias por un lado y las limonas por el otro serán consideradas allí. Y entonces la advertencia, tenemos que tener presente este día. Debíamos bien ahora aquel día dudar, pensar sobre él, ¿no? Aguisar nuestras cosas cuando habemos vagar. ¿Qué quiere decir? Aguisar quiere decir enderezar nuestras cosas cuando tenemos vagar, cuando tenemos tiempo todavía. Confesar los pecados, penitencias tomar, del mal nos departiendo, en bien perseverar. Convidará a los justos Dios por regnar consigo, desechará la paja, levarse a el trigo. El tema del trigo, la cizaña, etcétera, ¿no? La separación. Enviará a los malos con el mal enemigo, de cuya mano cuide, de cuya mano curie Dios a todo mi amigo. Y luego va a aparecer el tópico
que vamos a ver enseguida después en otro poema del siglo XIII también, que es, ¿qué voy a hacer yo ese día? Yo, ¿cómo pareceré pecador ese día? Que siempre fis e dici, siempre hice y dije, vanidad, es folía es locura. De bien nin fisi un dinero valía, mezquino pecador, ¿qué faré aquel día? ¿Qué haremos aquel día? Y el texto continúa en esta línea, es muy agradable de leer, Berceo siempre reconforta y encanta por su sencillez. Ahora, a mí me gustaría detenerme en otro texto al cual hicimos alusión, pero muy somera, en el tema del paraíso, que para mí, poéticamente, literariamente, es una verdadera maravilla. Y ahora tendríamos que hacer, o me gustaría hacer, abusando de la paciencia de ustedes, aquello que decían los antiguos, una lectio stataria, una lectura detenida frente a la lectura cursoria, la lectura rápida. Nos tenemos lentamente en la consideración y tratamos de dejarnos captar por la belleza de un verso muy sencillo. Es un verso más breve que el de Berceo. Es un octosílabo con estrofas de 3. Monorrimas, por supuesto. Más sencillo es imposible. Bueno, los temas de las atribuciones son siempre polémicos, ¿no? En estos tiempos no hay registro de la propiedad intelectual. Los textos fluyen y se reelaboran, ¿no es cierto? De modo que es muy difícil fijar exactamente, ¿no? Y sean casos verdaderamente penosos en algún sentido con este asunto de las atribuciones. Por ejemplo, los misales que había en casa de mis abuelas, se habla livianamente del Anima Christi como compuesto por San Ignacio, por ejemplo. Compuesto por San Ignacio. ¿Qué pasó ahí? Es un disparate. San Ignacio lo que hizo fue, en su tomito de los ejercicios, ponerlo como epígrafe, como pórtico. Pero un texto que viene, por lo menos del 14, del 13, está grabado en el Alcázar de Sevilla del 14, en la pared, y circula y circulaba y tiene bulas a su favor por Bonifacio VIII, en fin, y la atribución es prácticamente imposible. Incluso algunos se remontan, bueno, a San Ambrosio, imagínense ustedes, o a San Patricio. No se puede. Acá tenemos lo que se atribuye, la autoría que se atribuye es a un franciscano, Tomás de Celano, que fue el autor de la primera vida de San Francisco. Pero nos encontramos también, siglo XIII, pero nos encontramos que hay un manuscrito del siglo XII. Es decir, el texto no lo podemos, me parece a mí. Y por supuesto que hay una cantidad de posibilidades. Había una circulación y los textos se reelaboraban, ¿no? También hay que ver si la datación del siglo XII del manuscrito es bueno, en fin, filológicamente es un lío todo esto, pero no importa, nosotros tomamos la versión más común. Ustedes saben que el Dies Irae era una secuencia de la misa de difuntos, o sea, secuencia se llama porque sigue al aleluya antes del evangelio. Y se genera, sobre todo en la iglesia oriental,
se va alargando esa final del aleluya, y van apareciendo, y finalmente suele haber una estructura de estrofa, antistrofa, dos coros, eso es. Pero el Dies Irae no fue compuesto como secuencia, se incorporó después en la misa de difuntos y no tiene estrofa y antistrofa, sino que son una serie de estrofitas de 3 versos de 8 sílabas cada una. Evidentemente se ha quitado ahora, no se lo suelo escuchar, queda como decíamos en aquella ocasión, sobre todo para el mundo de los melómanos, la misa de Requiem de Mozart o de Verdi, pero el texto para la edificación de los cristianos frente al tema de la muerte se ha escamoteado un poco, ha desaparecido, digamos. No lo escuchamos en las misas de difuntos, lo cual es una lástima, porque es altamente valioso y muy bien concebido. Es verdad que al principio es un poco imponente, ¿no? Si vamos despacio, vamos a hacer esta lectio estataria viendo especialmente algunos versos que son una maravilla. Parece mentira haber logrado eso, ¿no? Comienza día de ira, será que el día lo vamos traduciendo, ¿no? Se disolverá el mundo en ceniza. Testigo de estos, David, junto con la Sibila. La Sibila, esta Sibila, o sea, la tradición testamentaria, por un lado David, y por otro lado, la Sibila, que es la Sibila de Eritrea. Como bien se ha dicho acá mismo en este curso, en una de las charlas anteriores, refiriéndose al interés de San Agustín por los textos de esta Sibila y quien ha escrito un texto magnífico sobre ella. No se sorprenderán los platenses, es la querida María Delia Buisel, la Sibila de Eritrea, ¿no? Entonces, el mundo acá tampoco se nos habla ni del anticristo, ni de las persecuciones, ni de la apostasía, nada. Arrancamos con la disolución del mundo y la venida del juez. ¿Cuántos tremores futurus? Dice, ¿cuánto temblor habrá cuando el juez esté viniendo a examinar estrictamente todas las cosas? Acá en el texto latino hay una acumulación de participios de futuro. Quantus tremore futurus, cuando iudex es venturus, contra extriste discusurus, que nos da una sensación de algo en marcha y algo relativamente inminente, digamos así, ¿no? Entonces, temor, temblor, eso es el comienzo. Pero luego veremos que hay una deriva, como se dice ahora, del texto, ¿no? Viene la resurrección con el sonido de la tuba que esparciendo un sonido admirable por todos los sepulcros, congregará, llevará todos ante el trono. También aquí estamos más bien asustados, porque primero se nos prende fuego todo y luego resucitamos para ser juzgados, porque viene el juez. Mors tupebit in natura. La muerte quedará atónita y la naturaleza también cuando se levante la criatura para responder al que juzga. Esa es la siguiente estrofa. Mors tupebit in natura cum resurret creatura iudicanti responsura. Se va a abrir el libro donde está todo contenido, liber scriptus proferetur, en el que todo se contiene, a partir del cual el mundo será juzgado. Se abre este libro a partir del cual viene el juicio. Así pues, cuando se siente el juez, ahí está, el juez se va a sentar a juzgar. Y ahora aparece uno de estos versos admirables
¿Cómo sabemos que un verso es admirable? Porque lo citamos, porque nos viene a la mente, porque expresa con una enorme economía una cantidad de significado. ¿Cuántas palabras tiene este versito que vamos a leer ahora? Tres palabras. Iud exergo cum sedebit. Cuando se sienta el juez a juzgar, ¿qué va a pasar? Tres palabras. Quid latet apparevit. Todo lo que está oculto aparecerá. ¿Se puede decir mejor? ¿Se puede decir mejor? Quid latet apparevit. Tres palabras. Nil in ultum remanebit. Nada permanecerá impune. Y entonces lo que se pregunta Berceo antes, ¿qué diré yo entonces, miserable? ¿Qué voy a decir? ¿A qué patrón rogaré? Cuando apenas el justo, ¿a qué patrono rogaré? Cuando apenas el justo va a estar seguro, apenas el justo. Y ahora viene un cambio aquí, ¿no? Hasta acá es temor y temblor, ¿no? Pero ahora va a haber un giro de abandono en la misericordia. Todo lo que sigue es de Dios. Todo lo que sigue es un gran canto a la misericordia de Dios, hecho con toda confianza. En el pórtico de la primera reunión de este curso, el profesor Mayeregger utilizó como pórtico las coplas de Manrique a la muerte de su padre, que es un texto del 15, o sea, ¿no? Magnífico. Y tiene la misma idea cuando dice, cuando el padre, Jorge Manrique, se prepara a morir y dice estos versitos, también muy sencillos: no por mis merecimientos, mas por tu sola, no por tus merecimientos, mas por tu sola clemencia me perdona. Perdóname quiere decir, ¿no? Invierte. No por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia. Bueno, esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. Pero dicho, no sé si los teólogos me van a corregir, con una enorme parresía, confianza del reo. El reo confía en la misericordia y se la muestra al Señor. Así dirá, Rex tremenda de majestatis, claro. Es un rey de tremenda majestad. Va a venir en gloria y majestad. Va a venir no a ser juzgado, sino a juzgar. Tremenda quiere decir que hace temblar, no que es grande, ¿no? Tremenda. Rex tremenda majestatis, que salvas gratuitamente a los que deben ser salvados. Sálvame a mí, fuente de piedad. Sálvame, fons pietatis. Gratuitamente, como dice Manrique, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia. Sálvame. Y ahora se dirige directamente a Jesús, al juez, a ese juez de tremenda majestad. Sin embargo, se dirige con confianza. Se abandona con confianza. Esto es muy consolador, ¿no? En una estrofita maravillosa, recordare Jesu pie, recuerda, como Manrique, recuerda el alma dormida. Recordar es volver al corazón, no es simplemente recuerda Jesús piadoso. Y hay otro verso muy curioso, interesante por sus posibilidades. Quod sum causa tua evidiae, que soy causa de tu vía. Claro, acá uno puede pensar, soy causa de la encarnación. Te encarnaste para salvarme.
Pero lo propio de la palabra poética literaria es que evoca más. Yo soy causa de tu vía crucis, ¿o no? Sum causa tua vía. Esa palabra vía tiene dos connotaciones ahí. No me perdas, y le di, aquel día no me pierdas, ya que has padecido lo que has padecido. Y luego, enseguida, el otro de los grandes versos, uno que habíamos dicho, para mí, ¿no? De los grandes versos del Dies Irae. Como Quilquilate Taparevit, redondo y citable, este es tremendamente conmovedor. Se refiere, dice así: Quaerens me sedisti lasus. Quaero es buscar algo valioso. La quete del Graal, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de algo valioso, el querer algo. En castellano digo querer, pero es buscar. Semper querentes e nunca ninguenientes, como dice San Pablo. Quaerens me, dice, buscándome a mí. Nosotros no tenemos este participio presente y lo tenemos que traducir por un gerundio. Buscándome a mí, sedisti lasus. Te sentaste cansado. Te cansaste. ¿Cuándo se sienta cansado Jesús? El episodio de la Samaritana, el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan? En el brocal del pozo, ¿no? Se sienta porque está fatigado, está cansado. Quérensme, se distila, te cansaste por buscarme y ahora me vas a perder, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero estos dos versitos para mí son una joya, ¿no? Quilquilate Taparevit y a este, Quérensme, tiene una palabra más ¿no? Quérensme, pero la misma cantidad de sílabas. Quérensme sedisti lasus. Te sentaste cansado. Qué delicadeza, no sé. Redemiste crucem passus. Me redimiste habiendo padecido la cruz. Redemiste, me volviste a comprar. Redemo, esa palabra de redención, volver a comprar. Me volviste a comprar, padeciendo la cruz. Tantus labor non sit casus, tanta penuria, no se pierda. ¿No? Tanto sufrimiento. Justo juez de la venganza, dice, ¿no? Hazme el don del perdón antes del día de la cuenta. Le pide directamente. Gimo como un reo, dice. Mi rostro enrojece por la culpa. Suplicante parche Deus, perdona al suplicante, oh Dios. Y hay más elementos, o sea, él está buscando elementos para confiar en esa misericordia y buscarlo en la historia de salvación. Entonces dice, Qui Maria me absolvisti, tú que has absuelto a María, se refiere obviamente a la Magdalena. Et latronem exaudisti, dos grandes pecadores, la Magdalena y el buen ladrón, ¿no? Al haber absuelto a la Magdalena y haber oído la súplica del ladrón, dice, a mí también me diste esperanza. Como diciéndole, ahora no me diste esperanza. Claro, pero enseguida dice, mis oraciones no son dignas, pero tú que eres bueno, haz benignamente que yo no me queme, no sea quemado en el fuego eterno, ne peren ni cremer igne. Y pide el lugar de la derecha entre las ovejas, ¿no? Interoues locum presta, concédeme un lugar entre las ovejas y extráeme de entre los cabritos, instalándome a tu derecha, ¿no? Confundidos los malditos, entregados a las llamas
acres, linda palabra esta, ¿no? Quemantes. Llámame con los benditos. No con los condenados, sino con los benditos. Oro suplex et acclinis. Rezo, inclinado. Cor contritum quasi cinis. Con el corazón contrito como ceniza, hecho ceniza. Y le pide de vuelta, gere curam mei finis. Gere, gero, geris, gerere significa llevar adelante algo. Gerente viene de ahí, gerenciar, gestión, ¿no? Y curam es preocupación por algo. Entonces, gestionar. Ocupate del tema de mi fin. Dicho con abandono, con confianza y con abandono. Lacrimosa die Sila, aquel día será de lágrimas, que se levanta entre la ceniza, qua resurget ex favila, judicandus homo reus judicandus, el hombre reo para ser juzgado. A mí me parece un texto sencillamente maravilloso, altamente consolador, muy bueno para meditar, porque hay resurrección. Ese muerto querido nuestro va a resucitar y va a ser juzgado por un juez benévolo, llegado el caso, ¿no? El cual ha dado muestras de misericordia, que padeció, se cansó buscándonos. En fin, a mí me parece de lo más lindo que hay y creo que habría que recuperarlo y circularlo por nuevamente entre los fieles y hacerlo meditar. Es una maravilla. Pero bien, si nosotros tenemos poco tiempo, pero si hacemos algún otro salto por ahí, vamos a ver, sí, ciertamente, que hay otros casos de poesía donde está esto, ¿no? La disolución por el fuego y el comienzo de la salvación definitiva. Hay un texto en verso de Newman muy lindo que yo los quisiera leer. Que lamentablemente está bastante mal traducido por mí, ¿no? Merecería una traductore, merecería una traducción mejor. Es un texto breve de esos poemas que Newman escribió en su viaje por el Mediterráneo en los años 30. Se llama Esperanza. Hope, esperanza, que es como nosotros debemos mirar esa segunda venida, con esperanza. Comienza haciendo una reflexión sobre lo que sería un tipo, una imagen de esta segunda venida en el diluvio. Entonces el texto dice así: no somos el linaje de un señor indigno. No somos el linaje de un señor indigno. Cuando saliera Noé de su morada, golpeada por las olas y un severo bautismo limpiara de la tierra su florecer marchito, no despejó el cielo entonces, ni enseguida aquel fuego del ángel que sellaba la puerta al paraíso fue quitado. No se abrió el paraíso con el diluvio, ciertamente. Pero sí se agitaron pensamientos de aquel que iba a venir. Y desgarraron colores irisados, esa sombra plomiza y tenebrosa. Colores irisados, el arco de la alianza, ¿no es cierto?
¿Pudo la fe aún entonces admirarse, incluso ante la escena desolada? El Señor ha venido y sigue, avanza la historia, ¿no? Tenemos el diluvio y luego el Señor ha venido y se ha marchado. Ahora pues nosotros esperamos aquello que el diluvio figuraba. ¿Qué figuraba el diluvio? El fin de los tiempos, claro. Y entonces ahora, como digo, de una forma oblicua, va a decir Newman, cuando atraviese nuestra leve barca el oleaje, ahora ardiente, y la ceniza, no es más el arca de Noé sobre el agua, es una barca que va sobre ceniza ardiente. Cuando la torpe tierra se derrita madura para el juicio, para nunca más emerger sus altaneras torres, de referencia a Babel, obviamente, iremos nosotros ascendiendo hacia la tanto tiempo inaccesible puerta del Edén. Un gran poema, como digo, requeriría mejor traducción. Bien, hasta aquí hemos visto poco respecto de lo que es preparusíaco, digamos así, ¿no? Salvo la referencia que hicimos a la homilética newmaniana de los 4 sermones sobre el anticristo, muy bien traducidos al castellano por el padre Carlos Baliña en su momento. Ahora, en estos tiempos, más bien, hay una gran preocupación por lo anterior. Anticristo, apostasía, persecución, destrucción de la iglesia. Y eso está muy tratado también. Sobre todo a partir del siglo XIX, podríamos decir, en literatura de ficción. Es muy interesante verlo. Es muy interesante incluso ver el eco secular, digamos, de este futuro pesadillesco. Es un futuro pesadillesco. Ahora se utiliza la palabra que a mí no me gusta mucho, distopía. No le veo. Es una historia de un futuro horrible. Eso es. Pero ha habido en el siglo XX, por ejemplo, en el mundo laico, vamos a decir así, terribles pinturas de futuros aberrantes. Clásicamente podemos ver el 1984 de Orwell y El mundo feliz de Huxley, ¿no? Estos dos. Es curioso que muchas veces los teóricos modernos hablan de futuros venturosos, de paraísos en la tierra, y sin embargo sus artistas son en general altamente pesimistas, ¿no? Son mundos del terror en general los que se pintan, digo yo. Bueno, pero ya en el mundo cristiano también comienza una producción en ese sentido, que se da con bastante abundancia, vamos a decir así, ¿no? Nosotros podemos nombrar, por ejemplo, en la Argentina, 2 novelas de Hugo Guast, Juana Tabor y 666, que versan sobre estos temas. Podemos verlo, por supuesto, a Castellani en la ficción literaria, ¿no? No ya en la exégesis, ni en lo académico, filosófico, teológico, sino en la ficción, en 2 libros y medio, diría yo, que son Su Majestad Dulcinea, claramente apocalíptico, Juan 23-24, también claramente apocalíptico, y un libro extraño donde hay un personaje que explica el texto de San Juan
que se llama Los papeles de Benjamín Benavides, que es sumamente interesante. Es una especie de tertum genus porque hay elementos ficticios, hasta tramas policiales, hay dobles, asesinatos, qué sé yo. Pero buena parte del libro es el discurso de este Benjamín Benavides acerca de cómo se deben interpretar los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Hay una novela muy reciente, de hace pocos años, que se llama Jazmín del País, de Javier Anzoátegui, nieto de Braulio Anzoátegui, que también es apocalíptica, termina con... Y hay más, obviamente. Yo me detendría para ir terminando en la que me parece de las más redondas, de lo mejor, que es El Señor del Mundo, Lord of the World, de Robert Hugh Benson, ¿no? Es muy interesante. Benson es un converso, hijo nada menos que del arzobispo de Canterbury en su momento, y vivió poco, murió relativamente joven, ¿no? Tuvo una producción literaria muy importante, muy completa, y sobre los comienzos del siglo XX escribe una novela que es El Señor del Mundo, que es una novela realmente apocalíptica, tal cual, ¿no? El protagonista es un sacerdote que será el último papa. Ahora no se puede contar mucho los argumentos porque se ha puesto de moda en los grupos literarios el verbo spoilear, spoil en inglés, estropear. Uno no puede contar uno no puede contar. Spoilear, brutta parola, ¿no? Del spoil en inglés, quiere decir estropear cuando uno en una clase cuenta argumentos y finales y qué sé yo, claro, pero es muy difícil hablar. Nosotros lo que vamos a decir de acá, bueno, es una novela sobre el anticristo, sobre todo, el Señor del Mundo. También existe, por ejemplo, el texto que es muy interesante, un texto muy breve, de Vladimir Soloviov, breve relato sobre el anticristo, para hablar de lo mejorcito, ¿no? Un breve relato sobre el anticristo, pero esta yo creo que es la más lograda de las novelas, ¿no? Escrita, como digo, a principios del siglo XX. Él calcula a 100 años, más o menos, nuestro tiempo, la manifestación del anticristo, y el protagonista, bueno, digamos así, es un sacerdote católico que será el último papa. Este es al revés de lo que hemos visto nosotros, que más bien se comienza con la segunda venida y el juicio. Aquí se termina con la segunda venida, digamos, se interrumpe, ¿no? Estamos en el mundo del anticristo. Y es sumamente interesante, ¿no? Y muy actual. Muy actual, es muy agudo. Benson es una gran pluma. Y hay algunos elementos, nomás, que vamos a destacar. La personalidad del anticristo, por supuesto, es el nombre que se ha impuesto, que después lo usan todos, Castellani, que es Juliano Felsenburg. ¿No? Personaje extraño, hechura satánica, digamos así. Y hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, en el plano del lenguaje, la imposición del esperanto como lengua universal. El esperanto es un mamarracho, más bien no se puede inventar así en el aire una lengua, ¿no? Y nunca anduvo. Pero ahora nosotros no tenemos el esperanto obligatorio, pero tenemos el lenguaje inclusivo. Eso es nada más que para pensar, ¿verdad? Y hay algunos temas
hay momentos de enorme felicidad literaria entre los personajes, cómo van evolucionando. Hay un... Bueno, está el protagonista, el sacerdote, que es el último papa, el anticristo y su gente, y hay una familia inglesa de una especie de triunfador que trata de irse posicionando en el anticristo, que está casado y vive con su madre. O sea, hay dos mujeres allí y las dos mueren. Entonces el tema de la muerte y cómo se ve la muerte ahora que se nos viene la eutanasia. Hay eutanasia acá en la novela, ¿no? La mamá de él muere de vieja, pero pide el auxilio de la Santa Iglesia, pide un sacerdote para confesarse, y bueno, va quien será después el último papa y la asiste, pero lo muy notable es cómo se ve, cómo ve la nuera, digamos así, el tema de el tema de la muerte, ahora que está de moda también esta cuestión del transhumanismo y se propugna una especie de vida eterna virtual o algo por el estilo, es un disparate. Acá por lo menos no. Acá hay una visión más bien, digamos, panteísta, un resumirse en el todo. Pero hay un texto muy bonito que vale la pena leer nomás. Porque como digo, la literatura evoca, entonces nos evoca a nosotros una reflexión sobre la muerte, ¿no? Está pensando Mabel, que es la muchacha joven. Entonces ella no le puede decir a la señora esta, que igual ella ya ha llamado al sacerdote y el sacerdote va, pero ella le dice, no entraba en la idea del deber de Mabel el decirle que estaba en peligro, porque no había vida pasada que enderezar, ni juez que afrontar. Claro, no hay no hay nada que reparar, ni hay que enfrentar un juicio. La muerte era un final, no un comienzo. Para nosotros, en los textos como visto, Dies Irae, o Berceo, es un comienzo, la resurrección. Acá no hay eso. Era el suyo un evangelio tranquilizador, por lo menos cuando no había ya nada que hacer. Sin embargo, la joven siente una cierta inquietud, y muy sutilmente la desliza el autor. Así la joven descendió de nuevo con un poquitín de ansia en su corazón que rehusaba aquietarse. Qué cosa espléndida y misteriosa era la muerte, se dijo. Esta resolución de una cuerda que había estado templada por 30 o 50 o 60 años, otra vez al silencio del inmenso órgano, que era el todo en sí mismo, se vuelve a este todo impersonal, ¿no? Panteistón, digamos, el todo en sí mismo. Las mismas notas serían tañidas de nuevo. De hecho, estaban siendo tañidas de nuevo ahora mismo en todo el globo, aunque con una infinita delicadeza de variedad en el toque. Pero este particular acorde había cesado. Esto es tremendo, no puede dejar de ver eso. Este acorde cesó. Era demente fantasear que debe estar resonando eternamente en otro mundo. Eso sería una fantasía. Porque el otro mundo era contradictorio, porque el mundo era todo. Así también ella cesaría un día, y ya que hacía de ser, procuremos que entre tanto el acorde sea amable y puro. Claro, ¿no? Hay un acorde que no va a sonar más, se va a perder para siempre, se diluye la personalidad. Y Mabel, la misma Mabel, va a elegir la eutanasia, porque ya no soporta las cosas que ha visto
en la época de Felsenburg, ¿no? Entonces va a una clínica sin decirle nada a su marido y allí muere, ¿no? Y la muerte de ella está muy bien pintada también, dice, era como un lugar visitado muchas veces en un sueño y entonces sin ningún aviso algo que no era ni luz, ni sonido, ni soplo, pero que tenía de todo eso, hizo que reconoció como absolutamente único, algo que reconoció como absolutamente único, repentinamente se hizo presente, entonces ella vio y conoció esta pobre chica que buenamente... Escenas de la locura que provoca, la locura demoníaca que provoca la adhesión a este gran señor del mundo, anticristo, ¿no? En un momento dice, en el resto del mundo la demencia había caído sobre las naciones, despampanantes historias que llovían de todas las partes del orbe, como el del grupo de hombre poseído de una especie de furor dionisíaco, que en la Concordia de París se habían desnudado del todo y apuñaleado mutuamente, gritando en medios de truenos de aplausos que la vida era demasiado embriagadora para prolongarla. Una especie de orgía diabólica y suicida, ¿no? Que la hemos visto pasar acá, en algunos lados, recuerden Jim Jones, etcétera, etcétera. De la bailarina que se volvió loca cantando el himno a Felsenburg y cayó echando espumarajos en un escenario de Sevilla. Las estrafalarias cofradías esotéricas de adoración y culto que proliferaban por todas partes. La crucifixión de una docena de católicos en los Pirineos. Hay mucha persecución y muerte de cristianos. La apostasía de 3 obispos en Alemania. Cualquier parecido con la realidad. Bueno, y 100 otros horrores que sucedían y Dios no pestañeaba ni decía una palabra, ¿no? Y dice en un momento, ya el Papa, lo siguiente: más bien parecería que han llegado los días que profetizó el apóstol cuando dijo que aquel día no vendrá mientras no acontezca la gran apostasía y sea manifiesto el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se arrojó y exaltó a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. No es ya, esto dicho para hoy, no es ya con esta o aquella fuerza particular que tenemos que vernos. No hay un problema puntual, sino más bien contra la desenmascarada inmensidad de aquel poder cuyo tiempo fue predicho y cuya destrucción del anticristo está preparada. Y justamente la novela termina con eso, con la destrucción del anticristo y su ejército. Pero de una manera están los pocos cristianos, digamos, reunidos. Roma, por supuesto, fue arrasada, en fin, están en Palestina, y el anticristo le manda una flota para que los bombardee, ¿no? Y termine con el resto. Entonces, ellos están rezando, están cantando el Tantum Ergo, el Papa con su gente, reunidos, y dice, procedente Butrocule comparsil audacio. Entonces este mundo pasó y la gloria de él. Así termina el libro. Este mundo pasó y la gloria de él nada más. O sea, todo lo demás, resurrección, juicio, eso no está. Está el anticristo, ¿no? Pero muy bien pintado, como digo. Yo lo recomiendo. Hay traducciones españolas, más o menos flojas. Hay una de Castellani, que es la que hemos leído, que da un poquito de miedo porque él dice que haber metido suavemente algo de mano, qué sé yo, esperemos que no. Pero de todos modos, no, está muy bien traducida y vale la pena. Un libro que realmente vale la pena. Ahora, pobre Benson, y con esto vamos terminando.
curioso lo que le pasó, ¿no? Porque cuando él se convierte, claro, tiene el fervor del converso, entonces le dicen que bueno, que está demasiado contento. Bueno, él escribe esta novela de anticipación, que es en lo que él cree que va a pasar. Entonces recibe una serie de ataques, que la novela es pesimista, que la gente se asusta, que no conviene, que no hay que pensar así, que entonces lo provocan y escribe él, le piden otra, como si dijéramos, otra variante. Entonces él escribe una novela que no recomendamos, que se llama The Dawn of All, el amanecer de todo, o algo así por el estilo, o el alba total, o qué sé yo. Que por el contrario, unos 60 años después de ese tiempo, la otra le había puesto en 100, esta le pone en 60, hay un triunfo temporal de la Iglesia Católica, un triunfo temporal de la Iglesia. Todos sus enemigos son derrotados y aparece la Iglesia con un poder omnímodo. Sin embargo, el lector tiene la sensación de dos cosas. Primero, que él no cree que eso va a pasar. No sé por qué lo hace. Bueno. Y segundo, que es como dirían los ingleses, en parte un cautionary tale, un cuento de advertencia. Porque lo que podemos ver ahí, ese mundo con una iglesia con un enorme poder político, sin embargo, en algún momento asoma un cierto endurecimiento de los corazones, no sé cómo, cosa demasiado perfectita, con momentos de crueldad quizá, ¿no? O sea, no parece ser recomendable. O sea, parecería que Benson no cree que va a pasar eso y no sería bueno que pasara, ¿no? Yo lo último para decir es esto. Cuando uno lee, si alguno se anima y lee semejante novela, que no tiene en absoluto la gracia de la otra y el poder de atrapar, yo no pude dejar de acordarme de un capítulo que está en La Fe y la Cruz de Chesterton, que se llama El sueño de Maquian. Ustedes saben que La Fe y la Cruz son un ateo y un católico que se quieren batir a duelo, y el mundo no los deja. Y bueno, pasan una serie de peripecias y hay un momento que cada uno tiene un sueño, en donde el demonio les quiere mostrar, los quiere cautivar, prometiéndole cosas. Y no convence al ateo y tampoco lo convence al cristiano, a Maquian, porque muestra precisamente esta aplicación de la fuerza brutal ahora en manos, digamos, de un mundo más tradicional, católico, caballeresco, como que peligroso. Chesterton lo señala como una tentación diabólica. Eso nos hace pensar. Yo creo que si uno lee de Donald tiene que leer El sueño de Maquian, el capítulo ese de la Fe y la Cruz. Pero bueno, acá ya nos vamos un poco para los cerros de Úbeda. Yo creo que la literatura apocalíptica es interesante, es sumamente hoy, en fin, suscitante de inquietud, vemos muchas cosas, y que queda en, digamos, se va más bien hacia lo que va a pasar antes de la Segunda Venida, inmediatamente antes, ¿no? Más bien los otros textos antiguos, como digo, arrancan directamente ahí, como vimos. El de Cira, por ejemplo, o el mismo Berceo, ¿no? Arrancan ahí. En fin, eso es para meditar, reflexionar
y ver de escrutar los signos, como manda el Señor, con mucho cuidado y prudencia, pero siempre con esperanza. Como dice Newman en su poesía, esperanza, hope, esperanza, esto va a pasar. Yo hice larga referencia, y con esto terminamos, la vez pasada al Apocalipsis de Narnia. La última batalla de C.S. Lewis, que es una maravilla de libro, que tiene las dos cosas. Se ocupa largamente, que es de lo que nos ocupamos nosotros, del paraíso, digamos así, del cielo, largamente. Pero toda la primera parte, la parte donde, que sería la de la persecución y la derrota de los buenos, es maravillosa también. Conviene leerla, porque él ahí no se ciñe a... Es otro mundo, es un mundo de ficción. No se ciñe a, digamos, a las pautas estrictamente apocalípticas. No hay un anticristo bien diferenciado, etcétera, etcétera. Pero lo que sí hay, y que por eso conviene leerla, esa parte, es la tremenda sensación de que a los buenos todo les sale mal. Incluso cuando parece una punta de solución resulta para peor. Esa sensación de derrota ineluctable está muy bien lograda. Lo que ocurre es que en un momento, bueno, viene el león, ¿no? Y viene el juicio, etcétera, etcétera. Pero de esa primera parte no hablamos nosotros, pero vale la pena leerla. Tiene hasta cierto humor por momentos, muestra lo ridículo de lo demoníaco. Es un librito para leer, muy sencillo, pero vale la pena leer. Y tiene las dos partes, ¿no? Antes y después, digamos así, de la consumación. Bien, les agradezco muchísimo la paciencia y espero seguir oyendo a las otras charlas que hasta ahora las que he oído me han encantado. Muchísimas gracias a todos.